Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más desde El Salvador, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Con la tradicional ceremonia de mezcla de arenas arrancó el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games, poniéndose en juego las primeras plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París 2024. España acude a esta cita preolímpica con un equipo completo y de nuevo con el objetivo de lograr el mejor resultado posible como selección y, como no, con el sueño olímpico siempre presente. El francés Charlie Quibront aprovechó un buen parte de olas para volar hasta Marruecos y disfrutar de Safi, una ola con tubos muy similares a los que habitualmente surfea en su casa. El estadounidense Ian Crane pasó unos días de vacaciones en Francia con parte de su equipo patrocinador. Crosby Colapinto y Katie Simmers le acompañaron y no dejaron una ola sin surfear. Josh Tudor es hijo del mítico Joel Tudor y todo indica, por lo que se ve en este vídeo grabado en México, que ha heredado su estilo y capacidad de hacer lo difícil extremadamente fácil a la vista. Puerto Escondido no ha parado de bombear en el mes de mayo y hasta allí viajan cada año los más atrevidos, como el sudafricano Greg Long o el hawaiano Nathan Florence. Seth Convoy nos muestra lo que significa ser un surfista en la costa este de Estados Unidos y el rápido cambio de estaciones con otoños perfectos y repentinas tormentas de nieve. El realizador australiano Tim Bonison no falta a la cita siempre con las olas más poderosas y en esta ocasión lo hace con una marejada en los alrededores de Sydney, en un día luminoso y espectacular. El californiano Griffin Colapinto y la hawaiana Carissa Moore se colocan líderes del ranking mundial profesional tras sus victorias en la piscina de olas del Surf Ranch Pro, sexta prueba del CT 2023. Congratulations, Carissa Moore. Just incredible to see her throughout this event. Carissa Moore, Griffin Colapinto takes out the Surf Ranch Pro, presented by 805 Beer. Así nos despedimos desde El Salvador. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.